Buenos días, señora Aida Quilcue. ¿Cómo encuentra los derechos humanos en este territorio en Vera Chamí? Bueno, diría que la violación de los derechos de los pueblos indígenas en general en Colombia son bastante dramáticas, pero entre eso yo diría hay casos muy emblemáticos, como es el tema prioritario del pueblo Aguá, el departamento del Cauca y yo diría el departamento de Caldas y Risaralda. Y lo encuentro de manera dramática porque en los informes que he recibido de la organización indígena de Caldas son relevantes, pero mucho más cuando ya los organismos de derechos humanos nos dicen hemos recogido tantos cadáveres y a la vez diarias. Yo diría que son datos que nos deben conmover al interior de las organizaciones indígenas, pero también buscar mecanismos para visibilizar y buscar también mecanismos de propuestas, porque no podemos quedarnos allí, sino cómo avanzamos en esa estrategia de buscar la paz, de esa estrategia de buscar la verdadera libertad de los pueblos. ¿Cómo van las investigaciones por la muerte de su esposo? Yo creo que igual que lo que pasa en Caldas, pasa en todas partes. Yo hago una lectura muy general y es que hay una estrategia de que incluso la misma ley de justicia y paz no defiende a las víctimas, sino que defiende a los victimarios. Y yo diría la mayoría de normas en Colombia están diseñadas para victimizar a las víctimas. Y eso ocurre, diríamos, con el caso de José Edwin Legarda, mi esposo, que hoy, por ejemplo, los miembros de la fuerza pública tienen de testigos a los padres de José Edwin Legarda para victimizarme como autora intelectual de los hechos. Yo diría que con mucha fuerza he reclamado a la justicia en que se debe dar con los responsables de los actores intelectuales, porque yo dentro de mis apreciaciones entiendo que esto viene desde el gobierno nacional, desde el Ministerio de Defensa y de los altos mandos, pero sé que la justicia debe llegar hacia allá. Entonces, para invisibilizar esa situación, lo que han hecho es llevar ese proceso y hoy estamos entonces, o estoy personalmente tocando puertas para que los organismos de derechos humanos sean veedores de este proceso, y yo diría Caldas vale la pena que lo solicite, porque no podemos quedarnos solamente como organizaciones indígenas, sino con muchos que acompañen ese proceso para que la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de verdad se vea dentro de este proceso de violación de derechos humanos. ¿Cuál es el papel de la comunidad internacional en la veeduría de esos derechos? Me parece muy importante porque, por ejemplo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas puede jugar un papel importante. Me pareció lo que pasó con el pueblo Aguá. Él va a ser veedor directo de las investigaciones. Eso quiere decir que garantice a que esa investigación sea bien hecha, porque es que acá se manipula y se hacen los montajes para victimizar a las víctimas, y entonces yo pienso que en ese sentido el papel de la comunidad internacional es muy importante. El tema de la Unión Europea, cuando yo hice presencia en el Parlamento Europeo en el mes de febrero, en donde el pronunciamiento fue muy fuerte el Parlamento, y eso tiene un impacto político y un proceso diplomático entre países. Eso ayuda para que se direccione un poco las políticas hacia la sociedad civil. Yo pienso que en ese sentido tenemos que incidir con mucho más fuerza, y yo personalmente me he dedicado a la tarea de hacerlo, y especialmente recoger también este tipo de temas, lo que ocurre en el departamento de Caldas y Risaralda. ¿La Minga en qué estado se encuentra? Bueno, la Minga se ha seguido consolidando, se han generado varios escenarios en el país con los sectores sociales, todas las dinámicas que conlleven a la defensa de los derechos, al proceso de la resistencia civil, a las dinámicas sociales, lo hemos denominado Minga por decisión de la mayoría de los mingueros y los que quieren estar dentro de la Minga. Finalmente yo digo, la Minga es eso. Yo creo que lo que hoy se hace es parte de la Minga porque todos nos congregamos a pensar juntos sobre nuestra problemática y a buscar una salida juntos. Esa es la Minga, y yo diría que la Minga va por buen camino.
¿Qué opinión tiene de la instalación de más bases militares gringas en el país? Yo diría que hoy se legitima con mucho más fuerza la instalación de las bases militares estadounidenses, porque eso no quiere decir que en Colombia no haya estado, y mucho menos el plan estaba diseñado desde hace muchos años para hacerlo. Y tengo una opinión muy fuerte, porque si hoy la seguridad democrática implementada desde el gobierno colombiano ha sido una de las más responsables de los crímenes de Estado, y que en vez de ofrecerle seguridad a los colombianos y colombianas, lo que ha hecho es generar más víctimas, porque lo he vivido personalmente, diría, nos tenemos que prepararnos para esperar con mucho más fuerza la violación de los derechos humanos con estas bases militares, porque ellos son más capitalistas, más arrogantes, más inhumanos. Entonces yo creo que no se puede esperar otra cosa, y aquí lo que nos queda a los pueblos indígenas es unirnos, resistir, fortalecernos, que el espíritu y la madre naturaleza también nos acompañe, y bueno, seguir adelante. ¿Cómo le pareció la aprobación en la Cámara y en el Senado del referendo por la reelección de Uribe? Bueno, yo creo que eso está muy permeado, está diseñado, está planeado y ocurrió tal como se ha hecho, además porque el gobierno colombiano tiene toda su maquinaria para hacerlo. Sin embargo, yo diría aquí, aparte de ese referendo, es conciencia de los ciudadanos y ciudadanas en el país de que empecemos a buscar caminos diferentes, en el sentido en que hay que defender la vida, los derechos. Parece ser que a muchos, o la gran mayoría de los colombianos, porque no todos estamos ahí, les gustara mirar que todos los días hay masacres y que las noticias de Caracol y RCN se publiquen ese tipo de situaciones. Y yo diría que aquí es más de conciencia de ciudadanos. ¿Qué es lo que queremos los colombianos y colombianas para el futuro de nuestros hijos y de nuestro país? Y eso ocurrió con el referendo, y como le digo nuevamente, seguir resistiendo y seguir caminando.